¿Qué tal, maestro? Mi nombre es Felipe de Jesús Martínez Hernández, alumno de la maestría en Derecho, actualmente cursando la materia Juicio de Amparo. Procederé a responder los planteamientos hechos en la carta descriptiva, iniciando por el inciso A, que nos menciona qué es el juicio de amparo y cuál es su naturaleza jurídica. El juicio de amparo, más que un juicio, a mi parecer, es un medio de control constitucional en el que los particulares, ya sea persona física o moral, podemos defendernos contra los actos de autoridad que flagelen de forma directa nuestra esfera jurídica, ya sea nuestros derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en tratados internacionales en la misma materia, ya sea que México los haya suscrito o no, porque debemos recordar que no, bueno, los derechos humanos son universales y no solo se limitan a los que están contenidos en nuestro derecho interno. Y ahora bien, la naturaleza jurídica no es otra más que la de proteger estos derechos en contra de los actos de autoridad en todos sus niveles de gobierno, ya sea local, estatal o federal, e inclusive también pues contra los contra los actos de particulares que tengan este carácter de autoridad. En este medio de control constitucional tenemos principios rectores. El principal de ellos es instancia de parte y a grandes rasgos es que no se puede iniciar el amparo de forma oficiosa. Es necesario que la parte afectada haga uso de pues su derecho, vaya, y ejercite la acción. Otro de ellos es el agravio personal y directo, en el cual nos dice que los actos de autoridad deben flagelar directamente nuestra esfera jurídica y debe ser algo objetivo, no se puede basar en suposiciones. Un requisito de este principio es que el acto deba recaer sobre nuestra persona, es decir, sobre nuestros derechos contenidos en nuestra esfera jurídica, constitución, etc. Otro muy importante a resaltar es el principio de definitividad, que este principio básicamente consiste en que nosotros como gobernados hayamos intentado pues todas las vías y recursos previamente establecidos en ley y acabados estos recurrir al amparo. Aunque este principio no siempre es una regla, ya que hay casos como cuando tu vida está en peligro que pues vaya, no se debe eh, terminar, bueno, no se debe cumplir con este requisito. Hay más casos como cuando queremos combatir un auto de forma de prisión, también no es necesario acabar con todas las instancias. En el ley de amparo también nos menciona que en casos de deportación, destierro, tampoco es necesario cumplir con el principio de definitividad para interponer un amparo. Otro principio muy interesante a mencionar es el de estricto derecho, ya que este nos plantea que el juzgador pues únicamente se va a enfocar en lo que nosotros hayamos planteado en nuestra demanda, pero bajo ciertos supuestos este juzgador puede aplicar la suplencia de la queja, eh, y estos supuestos para la suplencia de la queja se encuentran en el artículo 76 bis de la ley de amparo vigente. Ahora bien, los antecedentes del amparo dentro de nuestro sistema jurídico mexicano se pueden encontrar varios y considero que el más completo es en la Constitución de Yucatán de 1841, que en su artículo séptimo establecía los derechos fundamentales de las personas y en el artículo noveno establecía que estos derechos fundamentales podían ser defendidos a través de medios de defensas, pero a nivel federal pues no había como algo concreto, ya que la Constitución de 1824 pues vagamente marcaba la protección de derechos, ya que esta Constitución en su artículo 137 le da la facultad al juzgador de conocer, investigar y sancionar las violaciones a la Constitución, vaya, pero pues será a la Constitución y no a los derechos de un particular contenidos en la Constitución. Aún así, pues este se considera un precedente. Y bueno, este artículo tampoco contaba con una ley reglamentaria como lo es hoy día con los artículos 103 y 107,
en el que nos menciona cómo se debe sustanciar sustanciar el juicio de amparo. Por lo cual volvemos a lo mismo, aunque es un precedente muy vago, en donde solo vemos que tiene como enfoque la protección a la Constitución, y el juicio de amparo actual, su enfoque es la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución por actos cometidos por las autoridades que pues flagelan, vaya, nuestra esfera jurídica. Ahora bien, en 1836, con las 7 leyes constitucionales, cambiamos de un sistema federalista a un sistema centralista, y estas leyes crearon un poder supremo que establecía atribuciones con el fin de preservar el régimen constitucional. Vaya, ahora esto sí es un precedente, pero este poder era más usado con fines políticos y no lo podía interponer un particular. Únicamente lo podían interponer las autoridades en contra de otras autoridades. Entonces, pues, si bien sí se parecería a otro medio de defensa de la Constitución, como lo es la controversia constitucional, se le considera como un precedente del amparo. Y el amparo moderno, considero que tiene como precedente más importante la Constitución de 1857. Mm, Digo que es el principal precedente para mí porque es en esta Constitución, en sus artículos 101 y 102, que se le permite al particular, pues vaya a formular la petición, eh, en donde le explique a la autoridad que sus derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna pues fueron violentados por una autoridad en sus diferentes niveles de gobierno. Y pues es gracias a esa constitución que a mi parecer se pudo consolidar el amparo en la Constitución de 1917, como ya sabemos en los artículos 103 y 107, que a diferencia de la Constitución de 1824, ahora sí se creó una ley reglamentaria en donde pues vaya, se fijarían todo lo relativo a cómo se sustanciaría el juicio de amparo. Ahora bien, otro planteamiento en la carta descriptiva es quiénes pueden ejercer el amparo. Eh, las personas que pueden ejercer el amparo son todas las personas físicas y morales que hayan resentido una afectación directa en sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución y tratados internacionales por parte de una autoridad o particular con carácter de autoridad. Pues como ya mencionaba anteriormente en los principios rectores, aquí veríamos que es ya parte agraviada la que puede interponer el amparo. Y vaya, este medio de control constitucional se interpone más bien en contra de la autoridad que hayamos considerado que es ya que está violando nuestros derechos. Y no solo puede ser una simple autoridad, pueden ser hasta dos, ya que, como conocemos, hay autoridades con carácter de ejecutoras y otras de ordenadoras. Si buscamos un fundamento en nuestro derecho interno, lo podemos encontrar en el artículo 7 de la Ley de Amparo y en el artículo 6. Otro cuestionamiento en la carta descriptiva son los efectos del amparo en la práctica jurídica. Y a mi parecer, los efectos jurídicos del amparo pues no son otros más que el Estado restituya o repare, porque hay ciertos derechos que no se pueden restituir, como lo es la vida. Pues vaya, restituye o repare la afectación en los derechos fundamentales de la persona afectada. Y no solo de la persona afectada, porque en este caso, como ya mencioné, la vida es un derecho que no se puede restituir. Así que también encontramos a otras personas que pueden tener un interés legítimo. Y pues en la carta descriptiva también nos menciona los 3 tipos de intereses que debemos explicar. El primero de ellos que me gustaría abordar es el interés legítimo. El interés legítimo es un tanto sencillo de explicar, ya que
no necesitamos que haya una afectación directa y personal, vaya. Basta con que algún acto de autoridad X cause un agravio, vaya, de manera, podría decirse hasta colateral en nuestra esfera jurídica. Un ejemplo que yo pude visualizar es, enfrente de mi casa tengo, no sé, 20 árboles o bueno, un área verde y el Estado pretende, pues vaya, talarlos. Y yo podría interponer un amparo por tener un interés legítimo, ya que yo tengo un derecho al medio ambiente y pues causaría también una afectación en mi propiedad, ya que, no sé, quizá esos árboles, esas áreas verdes otorgaban una plusvalía. Entonces la autoridad, al querer talarlos, está causando una afectación en mi derecho al medio ambiente, incluso pues en mi derecho a la propiedad, bueno, a una vivienda digna, ya que pues eh, al menos desde mi punto de vista considero que sí debemos contar con áreas verdes cerca de nuestras viviendas, vaya, porque pues también es esparcimiento, derecho al medio ambiente. Y el más sencillo de explicar es el interés simple, porque quizá una asociación civil quiere interponer un juicio de amparo porque se va a talar esos árboles que están enfrente de mi casa. O sea, a ellos, aunque si bien quizás la asociación civil se haya constituido con fines para la protección del medio ambiente, pues no les está causando una afectación directa o de ningún tipo. Y por consiguiente también tenemos al interés jurídico, que es vaya, el no más relevante, pero sí más notorio dentro de los juicios de amparo, ya que, pues, como sabemos, la mayoría de estos juicios, pues, anteriormente se han tenido que llevar ciertos procesos, como un juicio de primera instancia, pues, para llegar a este juicio de amparo. Y pues aquí sí podemos ver la violación directa a uno de nuestros derechos subjetivos. No sé, como ejemplo podemos tener que en una primera instancia un juez no otorgó una pensión alimenticia para un menor de edad. Entonces se le está violando el derecho a recibir esos alimentos y pues vaya, esta persona está facultada y está en todo su derecho debido a nuestros códigos y tratados internacionales a recibir alimentos por parte de sus progenitores. Y como ya mencioné, pues este interés en la mayoría de los casos proviene pues de un juicio de origen. Ahora bien, el último inciso a explicar dentro de la carta descriptiva nos pide una explicación de las reformas constitucionales en el año 2011 en materia de derechos humanos y juicio de amparo. En lo relativo a la materia de derechos humanos, pues vaya, se incorpora el sistema mexicano, los tratados internacionales reconocidos, una disculpa, se incorporan los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, de los que el Estado mexicano pues forme parte o haya suscrito, y con lo cual cambiamos un poquito lo que viene siendo las garantías individuales. Y aquí una opinión muy personal es que las garantías personales siguen siendo vigentes y estos son los mecanismos por los que nosotros podemos hacer cumplir estos derechos fundamentales reconocidos en la reforma del 2011. Y uno de los artículos más interesantes a mi parecer en esta reforma es el artículo primero constitucional, ya que en este artículo pues considero que es de los que tuvo mayores afectaciones. En este artículo pues se incluyen los principios de interpretación, que conocemos el principio de conformidad y el principio pro personae, que en el caso de este último es muy interesante, ya que nos menciona que los derechos que una persona puede exigir o hacer valer no únicamente se tendrán
que atar a lo nacional, sino que podemos buscar normas de tratados internacionales, convenciones, que nos beneficien y que no estén dentro de nuestro sistema jurídico, pero el que no estén dentro de nuestro sistema jurídico no quiere decir que estén en contra de nuestro sistema jurídico, ya que el artículo 133 constitucional nos explica que los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución, siempre y cuando se trate de derechos humanos, porque un tratado fiscal no va a estar al mismo nivel de nuestra Constitución. El requisito es que sea en derechos humanos. Y otro cambio muy grande dentro de este artículo es que se obliga al Estado y a todas sus autoridades eh, pues a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a ciertos principios como son interdependencia, progresividad, universalidad, y dentro de estos principios también hay uno muy importante que es la reparación, y considero que es muy importante ya que anteriormente pues solo se buscaba como que hacer justicia, pero se dejaba a la víctima de lado, y considero que lo que se debe buscar es una reparación íntegra, porque como ya mencioné, una restitución no se puede dar en todos los casos, y derecho a la vida es algo que no se puede restituir. Ahora bien, otro artículo a mi parecer muy interesante en esta reforma es el artículo 102 constitucional, que amplía la competencia del sistema ombudsman, que vaya, son las comisiones de derechos humanos o la Comisión Nacional o comisiones estatales. Esto me parece muy útil ya que se sienta un precedente que con independencia de las autoridades en cualquier nivel de gobierno, estas comisiones emitirán pues recomendaciones al Estado mexicano y nos sirven para darnos cuenta como particulares en qué está fallando el Estado mexicano a la hora de aplicar un derecho humano. Y quiero mencionar que ahora que dije eso, el interés simple también puede ser eso. Si nosotros vemos que México no está cumpliendo con cierta tratado internacional, cierta convención, etcétera, podemos reclamarlo mediante un juicio de amparo, ya que pues gozamos de interés simple. Como ya mencioné, estos órganos deben ser independientes de cualquier poder y cualquier nivel de gobierno. Esto también es gracias a la reforma en el artículo 102, ya que pues obliga a los estados y a la federación básicamente a que otorguen plena autonomía a estos organismos. En el caso de las reformas de amparo, el artículo 103 a mi parecer quedó muy completo, ya que anteriormente en la fracción primera solo mencionaba por rigues o actos de autoridad, y actualmente pues menciona que es por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos contenidos en nuestras leyes, constitución y tratados internacionales. Y es importante ver o comparar el texto antiguo con el texto nuevo, ya que ahora vemos que las omisiones también incurren en una violación a los derechos humanos. En caso del artículo 107, como ya hablamos de los intereses, ahora sí se especifica concretamente qué personas tendrán la capacidad para interponer este medio de defensa, ya que en el 107, en su fracción primera, en el texto antiguo, solo se especificaba que se seguirá aparte a instancia de parte agraviada, perdón. Y en el nuevo texto, en la reforma, nos menciona que pues ahora la persona que lo interpondrá es una persona que abuse ser titular de derecho, que cuenta con un interés legítimo
y pues vaya, siempre acreditando que el acto de autoridad viole su derecho humano contenido en la Constitución, en los tratados, etcétera, etcétera. En el mismo artículo 107, en su fracción tercera, pues vemos una ampliación en su inciso A, ya que anteriormente no se contemplaba la figura de el amparo adhesivo, y en el caso de la fracción cuarta de este mismo artículo, eh, ahora el amparo pues puede proceder contra actos o omisiones que provengan de autoridades pues diferentes a los tribunales judiciales, administrativos, y el agravio que deben causar es un agravio no reparable. Y vaya, volvemos a hablar una vez más del principio de definitividad, ya que pues es necesario mm, agotar todas estas instancias para el amparo en materia administrativa. Bueno, a mi parecer es lo que considero como más relevante de la reforma en el caso de derechos humanos, porque como ya mencioné en el artículo primero, ahora hace que el Estado mexicano promueva, respete y obliga, si es que existe la violación, obliga a la reparación o restitución de estos derechos. Eh, con las garantías individuales, pues ya no solo nos quedamos en el ámbito interno, estas garantías individuales pues van a funcionar como mecanismo para defender estos derechos fundamentales o hacerlos exigir. Es decir, los derechos fundamentales serían nuestro derecho subjetivo y nuestras garantías individuales y derecho objetivo, la forma en que haríamos cumplir, bueno, que el Estado cumpla con estos artículos contenidos en nuestra Constitución.